considerar todavía la epístola de Pablo a los Efesios y ahora vamos a contemplar un concepto muy importante que Pablo menciona en este pasaje por lo menos 4 veces, que es el concepto de las riquezas. Nosotros tenemos 2 enfoques para enfrentar la vida: el enfoque en los problemas que tenemos y el enfoque en la gracia de Dios, en lo que Dios nos ofrece. Si nos enfocamos en los problemas, esto puede traernos a nosotros tensión, estrés, depresión, desesperación, frustración, complejo. Pero si nos enfocamos en Dios, en lo que hizo Dios en Cristo para nosotros, en las promesas de su palabra y en las riquezas que Él nos ofrece, esto nos va a traer aliento y fortaleza y vamos a tener una actitud especial, porque vamos a confiar en que no nos va a faltar nunca la bendición de Dios, sino que va a abundar para nuestra vida. Quiero que leamos algunos textos de Efesios 1, 2 y 3. Vamos a comenzar con Efesios 1, versículos 7 y 8. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Fíjense bien lo que dice aquí, habla de las riquezas de la gracia de Dios, las riquezas de la bendición de Dios para nosotros. Ya dijo Pablo que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya dice que nos escogió en Él, que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio del Señor Jesucristo. Y ahora nos habla de un tesoro especial en esa gracia que Él nos da. Y esa riqueza de la gracia de Dios, Pablo dice que se manifiesta en sabiduría, inteligencia, conocimiento de las bendiciones magníficas que tiene para nosotros. Dice, hizo sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Pero dice que esa gracia se manifiesta en nosotros, dándonos la bendición de la redención y el perdón de pecados. Así que contamos la vida con las riquezas de la gracia de Dios. Pero ahora Efesios 1, 17 y 19 nos habla de las riquezas de la gloria de Dios. Vamos a leerlo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Riquezas de la gracia, riquezas de la gloria. Primero Pablo le llama en ese pasaje el Padre de gloria. Y luego habla de la herencia que Él tiene reservada en la gloria para nosotros. Las riquezas de su gloria. ¿En qué nivel están? En un nivel especial que no las podemos entender si no es por la obra del Espíritu Santo que nos da espíritu de sabiduría y revelación. Fíjense el nivel de gloria incomprensible, inabarcable. Necesitamos que Dios nos ilumine, que Dios nos revele, que Dios nos haga sabios, que nos haga más inteligentes en el entendimiento de las riquezas de su gloria. ¿En qué consisten las riquezas de su gloria? En una esperanza magnífica en Cristo Jesús. En que nosotros opere el poder que operó en Cristo Jesús, que lo resucitó entre los muertos, lo ascendió a la diestra de Dios, lo sentó en los lugares celestiales. Y esas riquezas de la gloria de Dios que operaron poderosamente en Cristo son también las que operan en nosotros para darnos vida, para resucitarnos, para bendecirnos. Pidámosle a Dios que nos dé entendimiento y sabiduría, que nos haga comprender y contemplar cada vez más no solamente las riquezas de su gracia, pero también las riquezas de su gloria. Y luego hay otro pasaje, Efesios 2:4, que nos habla de las riquezas de su misericordia. Vean el concepto. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
Fíjense bien, riquezas de la gracia, riquezas de la gloria, riquezas de la misericordia de Dios. ¿Por qué la misericordia de Dios? Porque se compadeció de nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Porque dice que caminábamos en este mundo en la corriente de este siglo, de cuyo mundo el príncipe es Satanás y gobierna a través de la gente que está en pecado y que hace la voluntad de él, de la carne y de los pensamientos. Nos encontrábamos bajo el yugo del enemigo, bajo el yugo del pecado, en una condición miserable, incapaces de hacer nada. Pero dice la Biblia que las riquezas de la misericordia de Dios lo hicieron actuar a nuestro favor por su gran amor con que nos amó. Entonces hay un motor que es el amor, que mueve a Dios y lo hace expresarse en términos de misericordia abundante para con nosotros. Dice Pablo, ¿en qué nivel se mostró la misericordia de Dios? Que nos dio vida cuando estábamos muertos, que nos hizo libres cuando estábamos atados, que nos puso en Cristo cuando estábamos nosotros bajo el príncipe de la corriente de este mundo, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Para qué? Dice Pablo, para mostrar a través de nosotros las abundantes riquezas de su gracia. Entonces, Dios nos dio vida juntamente con Cristo por las riquezas de su misericordia. Pero al final Pablo cierra este concepto de las riquezas, ya no hablando de las riquezas de gracia, las riquezas de gloria, riquezas de misericordia, ya no de expresiones de amor o de favor o de gracia divina, sino habla de las riquezas de Cristo. Ya las riquezas concentradas en una persona, concentradas en un ser especial, que es el ser de nuestro Señor y Salvador. Vamos a leer Efesios 3, 8 al 10 para ver las riquezas de Cristo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Se fijan cómo habla ahora de las riquezas de Cristo? ¿Y dónde están esas riquezas? Dice Pablo, que están escondidas en el Evangelio. Están contenidas en ese Evangelio. Y el trabajo de nosotros como iglesia es que el mundo conozca estos misterios de Dios, estas bendiciones de Dios, que las conozca con toda claridad. Y dice que para eso Dios nos ha dado una multiforme sabiduría. Se manifiesta en una expresión de sabiduría e de inteligencia muy especiales. ¿Cuáles son las riquezas en Cristo? Dice Pablo, son inescrutables. No hay nadie que pueda llegar al fin. Una bendición tras otra, un conocimiento tras otro, un poder tras otro, una revelación tras otra. Nadie puede agotar el conocimiento de Cristo. Por eso es bueno que pensemos en las riquezas de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos ofrece para estos tiempos de necesidad, de crisis, en donde mucha gente se concentra en los vacíos, en los problemas, en las angustias, en un futuro incierto? Nosotros tenemos que concentrarnos en Cristo, en lo que Dios nos ofrece en Cristo, porque en Él vamos a tener riquezas de la gracia, riquezas de la gloria y riquezas de la misericordia de Dios, y no nos va a faltar nada, porque la bendición de Dios va a llegar una tras otra en el momento oportuno, en el momento en que más se requiere. Nos van a llegar las bendiciones de Dios y nosotros vamos a ser instrumentos para que el mundo conozca las riquezas del Señor Jesucristo. Vamos a orar a Dios. Señor, danos mucha inteligencia, danos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de ti. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos captar, comprender mejor las riquezas que tú tienes escondidas en Cristo para nosotros. Haznos concentrarnos en ti y enfocarnos en tus tesoros
y no en las necesidades y en las crisis que hay en este mundo. Vamos a soportar todas las pruebas y a vencerlas en el nombre poderoso de Jesús y echando mano de los recursos que Dios tiene para nosotros en su bendita palabra. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo. Amén.